Hola, espero estén bien. Vamos a ver el ítem análisis o análisis de preguntas. Es muy importante para el diseño de formularios en encuestas. El ítem análisis es una técnica que evalúa la efectividad de las preguntas en las pruebas o encuestas, pero aquellas que son de respuesta dicotómica. Las dos medidas principales utilizadas en el análisis de preguntas son la dificultad de la pregunta y la discriminación de la pregunta. El ítem de dificultad o la pregunta de dificultad es una prueba. En una prueba es el porcentaje de la muestra que toma la prueba que responde correctamente a esa pregunta. Esta métrica toma un valor entre 0 y 1. Los valores altos indican que el elemento es fácil, o sea, la pregunta fue fácil para responder, mientras que los valores bajos indican que el elemento es difícil o existe una difícil decisión para responder a esa pregunta. Mientras que el ítem de discriminación o discriminante es una medida de lo bien que una pregunta distingue entre aquellos individuos con mayor habilidad para responder que aquellos con menor habilidad, o sea que han comprendido más el formulario, y entonces el ítem discriminante es el que aplicaríamos con bastante efectividad. La medida principal de la discriminación de preguntas es el índice de discriminación. Esto se mide mediante la selección de dos grupos, los de alta habilidad y los de baja habilidad, basada en el puntaje total de la prueba. ¿Qué quiere decir eso? Que aquellas preguntas dicotómicas, o aquellas si es multitómica o tenía muchas modalidades, lo que hacemos es agruparla en lo que se espera y lo que no se espera, y la suma total de las respuestas. Aquí tengo, por ejemplo, la pregunta 10 respondió 1, 1, 1, el individuo en la encuesta 1 respondió 1, y así sucesivamente. El total de las preguntas son 11 preguntas ahí, son las preguntas más importantes, dio 11 la suma de esas preguntas. Entonces este es el total. Bien, entonces a lo que voy es a que la medida principal de discriminación de las preguntas es el índice de discriminación. Esto se mide mediante la selección de dos grupos, los de alta habilidad y los de baja habilidad, basado en el puntaje total de la prueba. Puede asignarse el grupo de alta calificación a aquellos sujetos cuyo puntaje en la prueba entera se encuentra en la mitad superior, y el grupo bajo de cualificación en los que se encuentra en la mitad inferior. Normalmente utilizamos el primero y el último cuartil, 25% y mínimo y 25% máximo, cuartil 1 y cuartil 3. Pero se sugiere en todo eso utilizar 33%. Alternativamente se puede asignar el grupo de alta cualificación a aquellos sujetos cuyo puntaje total está en el 33% superior, lo que está informando, y el grupo bajamente cualificado, el que está en el 33% inferior, o si lo pongo por cuartiles, en el cuartil superior y en el cuartil inferior. El índice de discriminación es entonces el porcentaje de sujetos en el grupo de alta cualificación que contestó la pregunta correctamente, menos el porcentaje en el grupo de baja cualificación que contestó la pregunta correctamente, la que estamos dejando como pregunta clave. El índice de discriminación toma valores entre -1 y 1. Los valores cercanos a +1 indican que la pregunta hace un buen trabajo discriminatorio entre los que tienen alto rendimiento y bajo rendimiento en las respuestas a esas preguntas. Y los valores cercanos a 0 indican que la pregunta hace un trabajo pobre de discriminar entre los que tienen alto y bajo rendimiento. Mientras que los valores cercanos a -1 indican que tiende a ser contestado correctamente por aquellos que realizan el peor resultado o la suma total de sus resultados, e incorrectamente por aquellos que realizan el mejor resultado en su gran total de respuestas. Bien, miremos un caso. Entonces esta es una encuesta que aplicaron a maestros de escuelas en una zona de Colombia para determinar si los profesores atendían problemas de trauma dental en los niños. Entonces la pregunta 10, por ejemplo, es: la atención inmediata del trauma dental por parte del profesor es importante para salvar el diente. Listo. Entonces vamos a resolverlo con ítem análisis. Entonces deben instalar el Real Statistics. No es más sino entrar a la página
statistics. No es más sino entrar a la página y descargarlo y seguir los pasos en un video que les envié. Entonces instalo Real Statistics, le dan archivo, opciones, complementos, ir. Acá si ya lo han instalado tienen que quitarlo y volverlo a cargar. Siempre se hace eso. Examinar. Está acá, otra vez aceptar, sí y aceptar. Siempre hay que hacer el paso. Y vamos a resolver nuestro caso acá. Ya lo resolví, pero me quedé aquí a la misma altura, listo. Entonces aquí le damos control M. Vamos a miscelánea de funciones. Vamos a pruebas de confiabilidad, reliability testing. Ok. Acá buscamos ítem analysis y señalamos nuestra pregunta con el total, los títulos, el total de la pregunta y las respuestas posibles, unos y ceros, son dicotómicas. Aquí, ok, y listo. Entonces, ¿qué pasó con esta pregunta? Analicémosla. Primero que todo, hay que decir que estas preguntas tenían diferentes modalidades de 1 a 5. Miremosla, dice la atención inmediata del trauma dental, o aquí también está, la atención inmediata del trauma dental por parte de profesores inconscientes para salvar el diente. Entonces esto tenía las siguientes respuestas. Es la pregunta 10. Decía totalmente de acuerdo, no sé y en desacuerdo. Entonces se cualificó como 1 de estos dos y como 0 de estos dos para poder hacer el análisis discriminante de ítem. No análisis discriminante total, porque eso es otro cuento, eso es otro análisis que lleva aquí, es el análisis discriminante de pregunta o de ítem. Aquí se observa que no hay dificultad para responder esta pregunta. ¿Qué quiere decir eso? Que esta pregunta es fácil de responder por parte de los encuestados. Dice la atención inmediata al trauma dental por parte de profesores importante para salvar el diente. Pues los profesores en general están de acuerdo. Pero la pregunta como discriminatoria, no como discriminante o discriminatoria, no es una pregunta que sirva para ello. Es decir, no hay diferencia entre los que responden sí y no, efectivamente. Bien, hagámoslo para la siguiente. Entonces, de nuevo control M, porque está instalado. Funciones, miscelánea de funciones, prueba de confiabilidad, ok, item análisis, y señalamos nuevamente nuestra pregunta con el total. Observen que estos totales son constantes de 8, 8, 3, 3, 5, 5, porque es el total de la suma de las respuestas entre 0 y 1. Ok, listo. Esta pregunta, que después de que un diente se ha salido de la boca por un golpe, se perderá definitivamente. Entonces acá hubo las siguientes posibilidades de respuesta. La pregunta no es totalmente de acuerdo, no sé y en desacuerdo. Supuestamente en desacuerdo es la respuesta correcta, porque no es cierto. Entonces las demás eran 0. ¿Qué pasó acá? Se nota que la gente no sabe, no es discriminante la pregunta y hay una correlación pues baja entre estas. Así sencillamente se hizo con todas. Y está desactualizado, tengo que actualizarlos. Entonces, como ya tenemos la formulado con Excel, no es más sino copiarlo, control C, control B, lo copiamos encima y nos genera todos los resultados. Control B, control B, control B, control B. Este está mal ahí, control Z, acá, borremos esto y es acá donde está, control B, copiémosla, control C, control B, listo, control B, control B, control B, control B,
control B, control B. Creo que ya están todas las preguntas. Bien, listo. Analicemos este caso. Dice acá, esta pregunta dice: al recibir una capacitación corta y pertinente, los profesores podrían ofrecer una mejor resistencia. Entonces aquí no tiene dificultad, o sea, los profesores están de acuerdo en que sí recibía una mejor resistencia, pero la pregunta no es discriminatoria. Esta pregunta sí es discriminatoria. Dio 80%, está cercano a 1. Muy bien. Y hubo dificultad para responderla. ¿Qué es la pregunta? Dice, con respecto al estudiante, digámosla a ver. Hay varias con respecto al estudiante. Entonces, pero esta pregunta es después, al recibir una capacitación. Como me las cambió ahí, mirémosla acá. Al recibir una capacitación. Al recibir una capacitación, o sea, con respecto al estudiante es esta. Y con respecto al estudiante, seleccione una o varias respuestas. 1. Lo envía a clase. 2. Lo envía a la enfermería. 3. Contactar a los padres. 4. No sabe qué hacer. Y 5. Otro. Pues habría que enviarlo a la enfermería, lo que se esperaría. Más que contactar a los padres y enviarlo a la casa, o enviarlo vuelta a clase, enviarlo a la enfermería. Si no sabe, pues enviarlo a la enfermería para que le arregle su problema. Entonces, tal cual lo escribí acá. Entonces, si es discriminante, la gente sabe que habría que enviarlo a la enfermería porque ya sospecha que el diente es recuperable. Y hay una alta correlación entre las respuestas y el gran total. Bueno, muchas gracias por su atención. Espero que haya quedado claro el item análisis.